Shalom a todos, Laila Tov, Lekulam. Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestro estudio de esta semana de el Tanaj. Nos encontramos ubicados en Megillat Ruth. Venimos estudiando la Megillat Ruth. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 2 de la Megillat Ruth. Ok. Vamos a dedicar este estudio para la Refuá Shelema del pequeño Bruno Pérez Benilce y de Rubí Marcela Cuenca, hija de Ruth, que acaba de le prodiga la Refuá Shelema, Refuá de Nefesh, Refuá de Guf, junto con todos los enfermos de Israel. Bueno, mis amigos, vamos a iniciar con la lectura de Ruth. Vamos a hacerlo como lo hicimos hace 8 días. Vamos a leer el versículo y lo comentamos. Hemos venido aprendiendo referente a Ruth, leyes sobre la conversión, al judaísmo, leyes sobre las leyes de Yibum, del Levirato. Vimos sobre referente a que cuando alguien se desea acercar a la Torá, se le rechaza un par de veces, y si insiste y persiste en querer buscar de Hashem, buscar de la Torá, ya una tercera vez no se le rechaza, sino se le permite, porque significa que sí tiene fuerza para hacerlo. Entonces, basado en esas ideas, vimos también sobre Mahlón y Kilión, ¿cierto? Porque se llamaban así. Vimos sobre el nombre de Elimelech, el nombre de Ruth, el nombre de Naomi, el nombre de Orfá. Supimos que Orfá se devolvió a la tierra de Moab y en el camino fue violada por 100 hombres y un perro, de allí nació Goliat, y estuvimos viendo las pruebas que da los ejemplos de que esto fue así. Entonces, hoy tenemos el capítulo 2 y nos empieza diciendo así el Tanaj. Ahora bien, Naomi tenía un pariente de su esposo, un hombre poderoso en riquezas de la familia de Elimelech, y su nombre era Boaz. Entonces aquí aparece un personaje principal de toda la Megilá, aparece Boaz. Estamos hablando que es de la familia de Yehudá. ¿Listo? Una curiosidad muy importante sobre todo lo que es la perfección en la Torá, en el Tanaj, es que la Megilá tiene 85 versículos. ¿Listo? 85 versículos. Tantos como la gematría del nombre Boaz. Entonces, si sumamos Bet, más Baf, más Ain, más Zain, Boaz, entonces nos da 85 como la cantidad de versículos que tiene la Megilá. Ese es un dato súper interesante para ver la simetría de las profecías, la perfección de los escritos que fueron dados con espíritu de Nebuá. Muy bien. Y entonces, ¿qué tenemos que decir sobre esto? Lo primero ya lo dijimos, era de la tribu de Yehudá, Boaz, ¿listo? Los Jajamim nos enseñan que era hijo del hermano de Elimelech. Era hijo del hermano, entonces estamos hablando que era un sobrino de Elimelech. Y los hermanos en realidad eran Salmoné, que era el padre de Boaz, o Salmón es llamado, ¿cierto? En las genealogías, Salmón era el padre de Boaz, y Ploni, que va a aparecer más adelante, llamado como fulano en el capítulo 4. Esos dos eran los hermanos de Boaz. El nombre de ese Ploni era Tov, de hecho, se llamaba Bueno, ¿sí? Ok. Entonces, descendían todos, y Naomi también, el padre de Naomi también descendía de Nachshon, hijo de Aminadab, de la tribu de Yehudá. Entonces estamos hablando que aquí empiezan a conectarse con la Torá. En la Torá tenemos que el príncipe de la tribu de Yehudá era Nachshon ben Aminadab. ¿Listo? Que a su vez era ¿cómo decirlo? El antecesor, 7 generaciones antes de acá, que estamos hablando de Boaz, ¿sí? Eso lo vemos con claridad en el último capítulo, que está remarcada toda la genealogía, desde Pérez hasta llegar a Boaz, ¿listo? Muy bien, pues esto no quiere significar, sin embargo, que el mérito de tener padres ilustres, en el caso de Elimelech,
no le sirvió los méritos porque decidió dejar el Israel. Eso lo estuvimos viendo en el primer capítulo. Los jajamim nos enseñan que Boaz significa que en él está la fuerza y la audacia, ¿sí? Vendría de una raíz llamada Oslas. ¿Por qué? Porque él necesitaría ser un pensador audaz y original para poder casarse con Ruth, ¿sí? Boaz fue muy audaz, se apegó a la Torá y se casó con Ruth, creando la unión que condujo al nacimiento de David Amelech y a la dinastía del Mashiach. Un día nacerá el rey Mashiach, o si ya nació, traerá la sangre real de todas las genealogías desde David hasta ahora. Y aquí hay algo muy interesante. Nos dicen, su nombre era Boaz, ¿cierto? Así está escrito el versículo 1. Siempre que en el Tanaj se tiene esa paráfrasis donde dice, su nombre era tal, ¿cierto? Su nombre era tal, nos está significando que era una persona justa, ¿sí? Siempre que se dice así, su nombre era tal. Muy bien. Ejemplos, entonces vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, sobre el padre del rey Shaul, se dice que su nombre era Kish. El rey Shaul se llamaba Shaul ben Kish. Nos está diciendo que ese hombre Kish, el papá de Shaul, era un gran sadik. Lo estudiaremos después cuando entramos a Shmuel. Bien. Sobre el mismo Shaul se dice en primera de Shmuel 9:2, su nombre era Shaul. Tremendo, porque el rey Shaul fue muy bueno, contrario a lo que todos podemos creer. Y ese es uno de los motivos por los que no duró el reinado, porque era demasiado bueno. Número 3, en primera de Shmuel también, 17:12, nos aparece, su nombre era Ishai, pues refiriéndose al papá de David. ¿Sí? Siempre dice su nombre, la frase su nombre y enseguida el nombre de esa persona. En la Megilá Esther nos aparece, su nombre era Mordejai. Y también en primera de Shmuel, al comienzo, 1:1 nos dice su nombre era Elcaná. Entonces, sobre todo estos adikim, siempre está dicha la frase su nombre más el nombre propio de la persona. Sin embargo, cuando nos referimos a los Reshaim, a los malvados, el Tanaj utiliza otra fórmula, utiliza la contraria. Nombra primero el nombre propio de la persona y enseguida la frase era su nombre. ¿Listo? Tenemos 3 ejemplos. Cuando se refiere a Goliat, primera de Shmuel 17:4 nos dice Goliat era su nombre. Primero dio el nombre de la persona y después la frase de su nombre. También sobre Nabal, que Nabal fue un malvado que no quiso ayudar a David en un Rosh Hashanah. Primera de Shmuel 25:25 nos dice Nabal era su nombre. Y también en segunda de Shmuel 20:21 se nombra dentro de los enemigos de David Amelech a otro llamado Sheba. Sheba era su nombre. Entonces, ojo, siempre que aparece así, nos demuestra la escritura nada más con la sola paráfrasis, podemos identificar si era malvado o si era un sadik. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver el versículo 2. Nos sigue diciendo la Megilá Ruth. Con el tiempo, Ruth la Moabita dijo a Naomi, por favor, déjame ir al campo y rebuscar entre las espigas, siguiendo detrás de cualquiera a cuyos ojos halle favor. De modo que ella le dijo, ve, hija mía. Ok, entonces le dio su autorización, ¿cierto? Entonces Rashi nos viene a contar que Ruth quiso decir que no recogería un campo hasta que el dueño lo permitiera. Por eso dice, delante de quien hallé gracia a sus ojos, ¿sí? No iba a entrar a recoger. Entonces aquí vamos a aprender cosas. La Torá se basa en mitzvot, ¿sí? Y hay 3 mitzvot, bueno, son muchas, pero hay 3 específicamente que vamos a aprender en este contexto de la Megilá Ruth, sobre la tierra de Israel. La primera se llama Pea, la segunda se llama Leket y la tercera se llama Shehika. ¿Listo? ¿Qué son esas leyes? Entonces, Pea nos dice la Torá, cuando seguéis tu campo, no podréis cosechar las esquinas de tu campo, las dejaréis para los pobres. Es decir, que uno tiene un campo cuadrado y tiene que dejar una medida en las esquinas que no las puede utilizar, sino quedan allí para la persona que quiera entrar a comer, que no tenga recursos,
coja de lo que hay en la esquina de nuestros campos y se lo lleve. Segunda ley, que se llama leket. Significa que si se caen 2 espigas, ¿cierto? No se debe regresar por ellas, simplemente se dejan en el suelo y la persona que se las quiera comer, se las puede comer, ¿cierto? Más adelante aprenderemos que solo aplica entre 1 y 2 espigas. Si hay más de 3 espigas, ya no se considera un leket, porque ya no es un residuo que se cayó. Y el 3, que se llama shejika, es cuando se almacena a través de gavillas. Cuando se hace a través de gavillas, entonces se toman y si queda olvidada alguna en el campo, de casualidad, es prohibido regresar por ella. Eso queda también inmediatamente como destino hacia los pobres. Ese es el mecanismo que tiene la Torá y que diseñó a Kaush Baruj Hu, de que todos pensemos en el necesitado. Si por algún motivo pasó una de las situaciones, entonces él, que no tiene cómo defenderse, que no tiene cómo conseguir su sustento, entonces puede acudir y tomar su parte cumpliendo el mitzvot midoraita, mitzvot de la Torah. Vamos a darle la palabra a Julia. Sigue, por favor. Shalom, una preguntita. ¿Por qué Ruth le pide permiso a Naomi? Si bueno, ella ya es una mujer adulta y le pide permiso para ir a los campos. Gracias. Esa es una excelente pregunta y precisamente sobre eso el Midrash Rabba cuenta que precisamente tenía 40 años Ruth, que Naomi tenía muchos más. Una mujer de 40 años normalmente pide permiso para hacer algo, no, ¿cierto que no? Y menos a su suegra. Bueno, tenemos que aprender que en el contexto de la Torá del judaísmo, a la suegra también se le llama ima y al suegro también se le llama abba, ¿sí? No existe la palabra suegra ni la palabra suegro, ¿cierto? Se les dice abba e ima, papá y mamá. Ellos también son papá y mamá para uno. Entonces, en ese orden de ideas, dice el Midrash Rabbah, aprendemos de acá de que una señora de 40 años le pide permiso a una mayor, ¿cierto? Que es considerada como su madre, que incluso hasta la edad de 40 años se le llama hija a una mujer. ¿Sí? Es decir, que todavía a los 40 años se le podría llamar la hija a una muchacha. ¿Sí? Entonces, aquí demuestra varias cosas. Pues primero que todo, Ruth era una extranjera, ¿cierto? Y Naomi sí sabía cómo funcionaba la nación de Israel. 2, Naomi era la maestra de Ruth. Ella fue la que le enseñó que podía beneficiarse de estas 3 misbot que le mencionamos en su momento aquí en el estudio. 3, que de todas formas se debe pedir permiso cuando uno va a hacer algo que sea pues significativo, ¿sí? No puede uno tomar e ir andando según su parecer y de pronto causar después problemas. Si Ruth se hubiera metido por ahí a un campo y la hubieran encontrado y la hubieran sacado corriendo porque venía de otro país, entonces ustedes iban a hablar mal no de Ruth nada más, sino de Naomi. Entonces era como contar con ese visto bueno para proceder en lo que iba a hacer. ¿Listo? Muy bien. Y entonces nos dice, ella le dijo, ve hija mía, ¿no? Y nos dice que estuvo yendo y viniendo. Nos dice, ante esto ella se fue y entró. Versículo 3. Ante esto ella se fue y entró y se puso a espigar en el campo detrás de los segadores. Así por casualidad llegó a dar en la porción del campo que pertenecía a Boaz, que era de la familia de Elimelech. Entonces nos dijo que fue y entró. Que literalmente dice fue y volvió. ¿Qué significa? Nos quiere decir, según dice el Midrash Rabbah, que Ruth, como venía de otra nación y no quería perderse porque no conocía bien el país, aquí fue astuta. Nos dice que ella fue y volvió sobre sus mismas pisadas que había dejado marcadas en el camino para encontrar cómo regresar a casa después de recoger, ¿sí? Y también, ¿cierto? Hay una palabra que está mencionada acá. Nos dice en el capítulo 3, llegó a dar en la porción del campo que pertenecía a Boaz. En hebreo dice, Baiker Mikra, se encontró con el campo de Boaz. Y estas palabras, ¿cierto? También se pueden reorganizar
Recuerden que el hebreo no tiene nekudot, no tiene vocales, son solo consonantes y se pueden leer las palabras de muchas maneras. Esto nos viene a decir que la palabra Vayaker Mikra, ¿cierto? Se encontró con, también se puede traducir como se encontró Keri, se encontró con una misión, de lo cual llega a decir el Midrash Rabbah que Ruth era tan preciosa que todo hombre que la veía la deseaba e incluso llegaban a tener emisiones seminales solo con verla. Eso es lo que es, organizando las palabras un poco, se puede deducir del escrito del Tanakh. Muy bien, entonces nos dice la Gemara Masejet Shabbat, página 113 ve que esta mitzvah que venía diciendo que se llama leket, se considera leket si son solo 2 espigas que se caen, ¿cierto? No más. Si se caen más de 3 espigas, cuando se está organizando en el campo, se está recogiendo la cosecha, se pueden regresar por ellas y se pueden tomar y se pueden ir a comercializar. Pero si se cae una o se caen 2, eso no se puede regresar por ellas y quedan para el pobre que ingrese al campo y se quiera comer lo que quedó allí. ¿Sí? Por eso, más adelante, en el versículo 5, adelantándome un poquito, es lo que causa la curiosidad de Boaz cuando ve a Ruth. ¿Sí? Nos dice más adelante en el 5 que ella preguntó, ¿a quién pertenece esta joven? ¿Sí? Y aquí nos viene a contar la Gemara que que Boaz precisamente estaba admirando la sabiduría de la Torá, porque actuó de acuerdo con la halajá, de acuerdo con la mitzvah. Y por lo tanto, donde habían 3 o más tallos, ella no recogía, porque sabe que eso sigue siendo propiedad del dueño del campo. ¿Sí? Entonces estamos diciendo que Ruth era una gran mujer instruida en la halajá, no simplemente era la pobre viudecita y la pobre no era, sino tenía un conocimiento avanzado de la halajá. El versículo 4 nos dice ahora, y mira, Boaz vino de Betlehem y procedió a decir a los segadores, Hashem Imachem, y a ellos le respondieron, Yevareje Hashem. Tremenda, ¿no? Aquí es la primera vez que nos aparece esa frase, que tal vez se les hace conocida en las sinagogas, cuando se llama a alguien al Sefer Torah, ¿cierto? En algunas tradiciones, esa persona sube, se pone delante del Sefer y dice esa frase, Hashem Imachem, y todo el mundo le responde, Yevareje Hashem, ¿sí? ¿Eso qué significa? Hashem esté con ustedes, Hashem Imachem. Y los demás responden, Hashem te bendiga, Yevareje Hashem, ¿cierto? Aprendemos que era la forma en que Boaz se saludaba con sus trabajadores. Y sobre eso nos dice la Gemara, que basado en este pasuk, en este versículo, es que los establecen en los Ayat Barajot, que uno debe saludar al otro siempre con el nombre de Hashem, ¿cierto? Entonces Boaz dijo Hashem y Hashem y todos otros le respondieron, Yevareje Hashem, ¿sí? Esto es, por ejemplo, en la Nusaj marroquí, lo que les acabo de decir, cuando uno sube al disco de la Torah, primero lo hace así. Y acá, espérenme un segundo que yo dejé una nota, déjenme ver algo. Ok, uno debe saludar con el nombre de Hashem. Listo, por ejemplo, uno de los nombres de Hashem es Shalom, la paz, porque Hashem es el hacedor de la paz, ¿cierto? Por eso una de las prohibiciones cuando uno va al baño es decir Shalom, es prohibido, es prohibido. No puedo decir Shalom desde el baño porque estaría violando la mitzvah que dice que no contaminarás el nombre de Hashem en medio de las impurezas y por eso usted tenía que salir por el campamento con una estaca para hacer sus necesidades, ¿sí? Pero digamos que cuando nos decimos todos Shalom, 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 estamos usando el nombre de Hashem. Entonces, de esa forma, estamos cumpliendo esta institución de los Jajamim de que uno salude a otro en el nombre de Hashem. Muy bien. Sobre esto también enseña Jajamim en la Kedat Tzag, el libro Kedat Tzag, que es de Musar, nos dice, quien saluda usando el nombre de Hashem, demuestra su proximidad con Akadosh Baruj Hu y que todos sus poderes intelectuales serían en vano sin él. Esto representa a alguien que saluda en el nombre de Hashem. Está diciendo, Hashem es el que me da la sabiduría, todo lo que yo puedo alcanzar no es nada, por eso Hashem va primero nombrado siempre,
Así también asegura que no perderá esa conciencia, sino que se sentirá cada vez más cerca de Hashem. Y al otro costado, el que responde a la persona llevar Hashem, ¿cierto? Expresa a su vez el deseo de que siga recibiendo más bendiciones de Hashem. Entonces, qué bonita manera de saludarse. La podríamos implementar, ¿sí? Yo cuando me veo con mi querido amigo y Rab Abraham, siempre lo saludo así, le digo Hashem Hashem, y él me responde llevar Hashem. ¿Sí? Así es una bonita forma de hacerlo. Versículo 5 nos dice, estamos en Ruth, capítulo 2. Posteriormente, Boaz dijo al joven que estaba puesto sobre los segadores, ¿a quién pertenece esta joven? ¿Cierto? Entonces, ya lo dijimos, ¿no? Que Boaz se dio cuenta que solo recogía donde caían una o dos espigas, pero nunca donde caían tres o más. Entonces eso le llamó la atención y dijo, esa mujer sabe Torah, sabe cómo se aplica la misma. Entonces es una persona especial, ¿cierto? Y también, no solamente dice Rashi, se dio cuenta por la cantidad de espigas o no que recogía, sino por la forma en que las recogía, ¿cierto? Resulta que dice que todas las mujeres se agachaban de pie, ¿sí? Se inclinaban y quedaban de pie y claramente se marcaba su cuerpo. Pero Ruth, cuando recogía todo lo que caía, ella se sentaba para no agacharse, para no mostrar. Esto nos muestra no solamente su sabiduría en la mitzvah de Leket, recogiendo sus espigas, sino también su sabiduría en las leyes de Siniut, de forma pues que no iba a provocar que otras personas con sus ojos cometieran alguna transgresión. Tremendo, ¿no? Que no solo lee que cogía espigas, sino más. El Midrash nos cuenta también que había un capataz, ¿no? A quien Boaz le preguntó, al joven que estaba puesto, al capataz. Y nos dice, Gabriel y sobre cuántos trabajadores está nombrado un capataz, nos trae como pruebas la construcción del Bet HaMikdash, ¿sí? En Divrei Hayamim 2, 16, 17, sobre los obreros del Bet HaMikdash, se nos cuenta que era una cadenera. Espérenme un segundo. Yo traigo mi otro apunte que allí estoy con ello claro. En un segundo. A ver, por acá. Me tengo que adelantar un poco. No, la construcción del Benemigdash. Listo. Estoy ubicado en. Estos son capítulo 5 de Melahim Aleph, Primera Reyes 5. Y nos está mencionando ahí sobre los trabajadores que construyeron el Bet HaMikdash y los jefes que estaban sobre ellos. ¿Listo? Los obreros eran 150,000. ¿Listo? 150,000 personas construyeron el Bet HaMikdash. Y aprenderemos en su momento que lo hicieron solo conversos al judaísmo. Interesante, ¿no? Ya lo vamos a ver cuando estemos más adelante. Los capataces sobre ellos eran 3,300 y los jefes sobre ellos eran 300. Eso nos dice que había un jefe por cada 11 capataces y un capataz por cada 45 obreros. Entonces aquí estamos diciendo que Ruth estaba trabajando en medio de 45 obreros. ¿Listo? ¿Cuál es la fuente? Ya les dije, estamos en el capítulo 5 de Primera de Reyes y es el versículo 16 donde están discriminados la cantidad de trabajadores que hubo para la construcción del Bet HaMikdash. ¿Sí? Entonces, tremendo, ¿no? 1/45, bueno, de ahí se empezaron a guardar las proporciones frente a la supervisión de los trabajos. Muy bien. Ahora, aclara también el Midrash, ¿y qué llevó a Boaz a preguntar por esa muchacha? ¿De quién es esa muchacha? Primero, ya lo dijimos, todas se inclinaban a recoger las espigas, pero ella se sentaba para que no se marcara su cuerpo. Dos, todas se levantaban la falda y ella se la bajaba. Tres, todas bromeaban,
Todas bromeaban con los segadores. Ella no bromeaba con los segadores. Deme un segundo. ¿Ustedes están viendo bien? Me escribieron en el chat que se corta. ¿Se está cortando la grabación, muchachos? Sí, se entrecorta, se queda pausado y no se te entiende mucho. Oh, caramba. Dame un segundo. Yo le quito aquí el wifi a los celulares. Bueno, es Rashem. Es Rashem que esté mejor. Ok. Y el último punto es que todas se juntaban entre las gavillas, pero ella lo recogía de lo que quedaba abandonado en el campo. Entonces fueron muchos motivos que llevaron a Boaz a interesarse por Ruth. Su comportamiento difería totalmente de las demás mujeres que estaban también allí en la era. Y esa misma expresión de quién es esta joven, ¿cierto? Está dicha sobre David Amelech, la dijo Shaul, ¿cierto? Cuando aparece David en el campo de batalla y se enfrenta a Goliat y lo vence, nos dice allí que Shaul pregunta, ¿de quién es este joven? ¿Cierto? Porque las acciones de David eran distintas al del resto de la humanidad, como las de Ruth al resto de las mujeres. Entonces ahí aprendemos ese concepto de que traía una ascendencia importante David Amelech y que esas midot se transmiten para que sigan de generación en generación. Eso es algo que se transmite de padres a hijos. Versículo 6 nos dice, de modo que el joven puesto sobre los segadores contestó y dijo, la joven es una moabita que volvió de Naomi del campo de Moab, ¿cierto? Entonces nos dice que Naomi curó a Ruth de todos los caminos moabitas, ¿sí? Porque aquí nos dice que es una joven que volvió de los campos de Moab. Y la palabra volvió se dice Shabá, ¿cierto? Igual que la palabra Teshuvah, retornar. Entonces, donde dice retornó de los campos de Moab, literalmente es lo que quiere decir el Tanaj, se está refiriendo a que Ruth hizo una Teshuvah Shelema que le valió para poder unirse a la Israel. Hizo una verdadera corrección en sus caminos, un retorno, un arrepentimiento sincero. Vamos a ver la palabra Holmes. Sigue, por favor. Shalom para todos. Una pregunta. David viene de esta mujer que no era judía, pero entonces es por la parte del hombre, o esta mujer era una reencarnación de alguien muy importante en el pasado para que el Mesías venga de esa línea. Bueno, la corrección que hizo Ruth y que hizo la señora Naamá fue corregir el pecado sexual de incesto que cometieron las hijas de Lot. ¿Listo? La Torá nos menciona que las hijas de Lot se acostaron con su padre y procrearon de él y tuvieron cada uno niño. La mayor le puso a su hijo Moab y la menor le puso a su hijo Amón, ¿cierto? Y entonces la corrección que debía hacerse es que tanto Amón como Moab, descendientes de Lot, debían unirse a Israel para hacer kasher su genealogía, porque eran producto de un incesto. Aquí es la primera vez que una mujer de Moab se une a Israel. Entonces, una de las hijas de Lot, de los hijos de Lot, que era Moab, aquí quedó corregido, ¿sí? Porque Ruth se unió a Israel. Y la señora Naamá es una de las esposas que tuvo el rey Shlomo. De ella desciende el rey Roboam, completó ese tikkun. Entonces, al final, ¿por qué va a venir Mashiach de esa genealogía? Es porque también Lot hizo un acto bueno. Y nos dice el Midrash que fue que cuando llegan delante del faraón y allá descubren a Sara y Meinu que la llevaban metida entre cajas para pasarla como contrabando porque no querían que nadie viera su belleza, aún así Lot se quedó callado y nunca fue a contar la verdad delante del faraón. Y ese pequeño acto le valió para que sus descendientes tuvieran la recompensa con un esfuerzo grande entre Ruth y Naamá de unirse a Israel y que más adelante, Israel pronto en nuestros días, aparecerá Mashiach descendiente de esas dos genealogías. Entonces es por eso que
vienen por ese lado, vendrá por ese lado el Mashiach, y por ese lado vino David y Roboam. Roboam fue el que siguió en el reinado después de Shlomo. ¿Listo? Muy bien. Versículo 7. Nos dice, entonces dijo, déjame espigar, por favor, y ciertamente recoger entre las espigas cortadas detrás de los segadores. De modo que entró y ha estado de pie hasta aquel momento de la mañana, hasta precisamente ahora que se sentó un ratito en la casa. ¿Cierto? Entonces, aquí hay varias cosas. Y aparecen las tres misbot que les mencioné. Cuando la expresión dice, déjame recoger, entonces, dice Rashi, se está refiriendo a la mitzvah de pea, la de cortar en las esquinas del campo. Ok. Cuando dice juntar entre las gavillas, se refiere a shehika, que es las gavillas que se quedan en el campo olvidadas, no se regresa por ellas, sino son para el pobre que ingrese al campo y lo quiera comer. Y cuando les dijo detrás de los seguidores, se está refiriendo a la misma del leket, en la cual se recogen hasta 2 espigas de lo que cae de cuando se está transportando el trigo. Esto entonces es interesante, ¿no? En una frase están insinuadas las tres mismas que estamos mencionando. Muy bien. Y el Midrash también nos cuenta que le insinúa a Ruth al capataz que lo recogido es insuficiente. Por lo tanto, no regresaría a casa rápido porque Naomi la esperaba. Y por ello el pasuk indica que ha descansado poco y está desde la mañana. Claro, pues ahora pensémoslo en la forma física. Si estamos diciendo que recogía una espiga, de 2 espigas para llenar una cantidad importante, eso tenía que pasar mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y ella tenía que alimentarse ella y también alimentar a su suegra. De forma que es lo que nos quiere decir el versículo cuando dice que ha estado desde la mañana y hasta la tarde, todo el día trabajando y hasta ahora solo se sentó un poquito. Versículo 8 nos dice, más tarde Boaz dijo a Ruth, ¿has oído? ¿No es verdad, hija mía? No te vayas a espigar en otro campo y tampoco debes pasar de este lugar y así debes mantenerte cerca de las jóvenes mías. Oh, entonces, ¿qué significa eso? Boaz le está diciendo a Ruth que no se vaya a otro campo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque probablemente el dueño no le permita que ella se beneficie de las misbot, ¿sí? Recordemos algo, había un problema en la época, y es que la Torá nos dice, un moabita no ingresará al campamento de los Bene Israel hasta la 10ª generación. Entonces todo el mundo creía que un moabita incluía hombres y mujeres, pero resulta que no, resulta que la halajá es que un moabita, no una moabita, de forma que las mujeres sí podían unirse a Israel y no había ningún problema. Sin embargo, como la gente desconocía la halajá, entonces le hacían el feo a Ruth. Aquí Boaz le está diciendo no se vaya para otro campo, sino quédese acá porque probablemente si va a otro lado y saben que usted viene de Moab, le van a decir chao, mija, porque esto es para beneficiar a los pobres de Israel. Ok. Y también le está diciendo que se mantenga cerca de las jóvenes, ¿cierto? ¿Por qué? Entonces aquí aprendemos un principio básico de cuando estamos en un Beda Knesset, en una sinagoga. Si le está diciendo que esté cerca de las jóvenes, es porque los hombres se sientan en un lado y las mujeres se hacen en otro lado, ¿cierto? Esa es la manera de poderse concentrar cuando uno está cumpliendo una mitzvah. Imagínense que estuviéramos en la sinagoga mezclados, ¿cómo se concentra uno en la tefilá, en la lectura de la Torá, en el rezo, ¿no? Es imposible, porque si uno está con la vista puesta en las mujeres, va a ser fácil, algo lo va a distraer, es normal. Entonces mejor le ponemos un cerco y cada uno se forma en un lado diferente. Sobre esto, el Midrash Rabbah también nos cuenta que Boaz le está diciendo a Ruth, le está queriendo insinuar, ya que llegaste a la Torá, no espigues campos extraños. La palabra extraño, ¿cómo se dice? Se dice ajer, ¿cierto? Y así está dicho en la Torá, en Shemot, capítulo 20, versículo 3. Lo yeye Elohim ajerim, no tendrás dioses ajenos, ¿cierto? Ajenos o dioses extraños. Entonces, lo que nos está diciendo es que Boaz le está diciendo, ya que llegaste y te uniste a Israel y eres parte ahora de la Israel y viniste por amor a Shem, por amor a la Torah, no te contamines otra vez, volviendo al camino ajer, al camino extraño, que es la adoración a los ídolos. Y es importante aclarar que estuvo allí toda una estación, ¿cierto?
desde el comienzo de la cosecha de la cebada hasta el final de la cosecha del trigo. Es esta misma temporada en la que estamos en este momento. Nisan, Iyar, Sivan, esos 3 meses. ¿Listo? Esos 3 meses fue lo que estuvo Ruth cosechando en el campo de Boaz. Versículo 9. Estén tus ojos en el campo, que ellas siguen, y tienes que ir con ellas. No he mandado yo a los jóvenes que no te toquen. Cuando tengas sed, entonces tienes que ir a las vasijas y beber de lo que saquen los jóvenes. Ok, entonces ahora nos está diciendo que Boaz le dice que no sienta vergüenza y que beba de las vasijas de agua de las jóvenes, porque dio órdenes de no molestarlas, ¿cierto? No le dé pena, está bien, usted es extranjera, aquí sabemos que sí, una moabita se puede unir, aquí le ayudamos, pero tampoco le dé pena tomar agua, ahora lleva todo el día trabajando, se puede insolar, se puede deshidratar. Entonces también vemos altruismo de parte de Boaz, en este caso, fungiendo como jefe, porque él era el dueño del campo. Y nos dice, estén tus ojos en el campo, ¿cierto? Nos dice el versículo 9, tus ojos, nos está diciendo, son el Sanedrín, representa al Sanedrín, tus ojos están en el campo. ¿Cómo así que al Sanedrín? El Sanedrín es esa autoridad compuesta de 70 jajamim, 70 sabios de cada generación. Hoy no hay porque no hay Bet HaMikdash, ¿cierto? Porque se parece a los ojos. El Sanedrín se parece a los ojos. ¿Qué hace el cuerpo? El cuerpo sigue lo que los ojos le dicen que siga, ¿cierto? Asimismo, nosotros debemos seguir lo que legislan nuestros jueces. Hoy en día no tenemos Sanedrín, pero es Hashem. Vamos a construir el Bet HaMikdash, tendrá que instituirse nuevamente el Sanedrín. Muy bien. Y esa frase que le dice cuando tengas sed, ¿cierto? Cuando tengas sed, tienes que ir a las vasijas y beber de lo que hay allí, de lo que sacan los jóvenes. Nos dice, cuando tengas sed, ve a los vasos, a los adikim, como está escrito en 1 Samuel 1:27, ¿cierto? Los justos son los que ayudan a saciar la sed de Torah. Estuvimos estudiando al comienzo que hay 10 hambrunas mencionadas en el Tanaj. Y la número 10 es la actual, que no se ha acabado todavía, y es un hambre que no es de comida, no es de pan, ni una sed que es de agua, sino es un hambre y una sed de la palabra Hashem. Y es lo que vemos. Hoy en día se busca mucho más Hashem, con más intensidad por lo menos que hace unos 20 años. Y Baruch Hashem por eso. Es hambre y esa sed difícil de saciar. Entonces nos está diciendo, ve a los adikim cuando tengas sed, porque ellos son los recipientes que saben cómo darte de beber la Torah. Y bebe de lo que han sacado los jóvenes, es el estudio del Tanaj, ¿cierto? Como se insinúa en Yeshaya 12:3. Déjenme un segundo, les leo acá que dice Yeshaya 12:3. Nos dice, con alborozo ustedes de seguro sacarán agua de los manantiales de la salvación, ¿cierto? ¿Y qué nos está diciendo allí? Que se refiere al estudio del Tanaj. Recordemos una pequeña pausa, paréntesis. Estudiar el Tanaj es una mitzvah que da la Torah, porque está la mitzvah número 516 de la Torah, dice, tienes que escuchar a cada profeta, a cada generación que yo envíe. Eso nos dice que solo debemos escuchar a quienes fueron los profetas y por lo tanto el Tanaj es lo único que tenemos compilado que hubo de profecía en este mundo. De resto, no es profecía, ya es erudición del hombre, pero profecía no lo podemos llamar. Muy bien, versículo 10, vamos avanzando. Nos dice, ante esto ella cayó sobre su rostro y se inclinó a tierra y le dijo, ¿a qué se debe que yo haya hallado favor a tus ojos de modo que te fijes en mí cuando soy extranjera? Pues el Midrash nos cuenta que aquí nos está mencionando la palabra leakirrení, ¿cierto? ¿Cómo así leakirrení? ¿Quién soy yo? Perdón, ¿a qué se debe? Que yo haya hallado favor a tus ojos de modo que te fijes en mí, que te fijes en mí, leakirrení. ¿Cómo así que te fijes en mí? Bueno, pues esta frase viene también de la raíz leakirá, ¿cierto? ¿Qué es leakirá? Ruth está profetizando en una forma poética, ¿cierto? No morbosa y no dañada, que
Al final, ellos dos estaban destinados a tener intimidad a la manera en que lo hace el mundo. Esa es la palabra leakira. Entonces estaban destinados a un tashmish y ella lo estaba profetizando diciendo, ¿por qué he hallado gracia a tus ojos y te has fijado en mí? Ah, ok. Recordemos que los escritos sagrados no siempre son solo literales, tienen profundidad, son poéticos, están hechos en una prosa que es para analizar, ¿qué quiere decir? Seguramente más cosas que lo literal que se encuentra en ellas. Muy bien. Y aquí también vemos que Boaz se fija, basado en los parámetros que define el rey Shlomo, de qué es una mujer valiosa, ¿cierto? ¿Qué nos dice el rey Shlomo sobre qué es una mujer valiosa? Nos dice, falso es el encanto, sheker gen, y van a la hermosura, behebe la yofi. La mujer que teme a Hashem, y shaira de Hashem, será alabada y tit alal, ¿cierto? La mujer que teme a Hashem, esa será alabada. Entonces, ahí aprendemos que Boaz aplicaba esa frase. Muy bien. Versículo 11, nos sigue diciendo el Tanaj. Entonces Boaz contestó y le dijo, se me hizo un informe completo de todo lo que has hecho a tu suegra después de la muerte de tu esposo y cómo procediste a dejar a tu padre, a tu madre y la tierra de tu parentela y a ir a un pueblo que no habías conocido anteriormente, ¿cierto? Oh, tremendo. Entonces, la obra más importante yo creo que hizo Ruth fue dejar la casa de su papá y su mamá, ¿sí? Porque era el rey de Moab. Sus papás eran los reyes de Moab. Entonces, claro, en una situación de que queda una mujer viuda, ¿será que la mujer viuda se va con su suegra a pasar necesidades normalmente? ¿Qué mujer haría eso? Seguramente que nadie lo haría, y no la juzgo, porque yo tampoco lo haría. Lo fácil era que se hubiera quedado en Moab con su papá y su mamá, reyes de Moab, y hubiera tenido una vida tranquila, una vida de holgura, una vida de abundancia. Pero no, ella decidió venirse a Eretz Israel. Qué mérito tan grande, ¿cierto? Y entonces también el Midrash Rabbah nos dice que esa frase significa que dejó la adoración de los ídolos. Cuando dice dejaste a tu padre y a tu madre, entonces dice el Midrash se refiere a que abandonó la idolatría y nos enseña que esto se saca de Jeremías 2, 27. Jeremías 2:27 nos dice, están diciendo a un árbol, tú eres mi padre, y a una piedra, tú misma me diste luz, pero hacia mí han vuelto la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dirán, levántate, sí, y sálvanos. Entonces nos está diciendo el profeta que la idolatría había permeado en tal sentido a Israel, que se estaba llamando al dios de madera, mi padre, y a la diosa de piedra, mi madre. Entonces aquí tenemos una prueba de que cuando Boaz le dice, dejaste a tu padre y a tu madre, está diciéndole propiamente, dejaste atrás la idolatría. ¿Sí? Tremendo. Y también nos viene a decir la tierra de tu nacimiento. Entonces, anteriormente no se había aclarado la halajá, ya lo mencionamos, de que una moabita no aplicaba en la prohibición de Devarim 23:4, donde dice que un moabita no se acercará hasta la 10ª generación. Entonces, por lo tanto, de haber llegado antes, no se habría podido casar con un Bene Israel. Lo que está diciendo que llegó oportunamente. Si llega antes, no se puede hacer nada porque se desconocía la halajá. Pero ahora que fue aclarada la halajá, está súper que ella esté acá en Eretz Israel. Muy bien. Y Sharet Teshuvah, este libro nos cuenta que de la conducta de Boaz aprendemos la aplicación de la mitzvah que está escrita en Shemot 22:20. ¿Cierto? ¿Qué nos dice Shemot 22:20? Amarás al extranjero, amarás al converso. Es una mitzvah, es difícil la aplicación. En nuestro tiempo no es sencillo que un yehudí en nacimiento nos quiera a nosotros los conversos. Sí, han pasado tantas cosas que ya no confían, desconfían. Pero es una mitzvah midoraita amar al converso. ¿Y quién la ejemplificó de la mejor forma? Boaz, que amó a esta mujer conversa, que la quiso. Versículo 12 nos sigue diciendo el Tanaj.
que Hashem recompense tu manera de obrar y que llegue a haber para ti un salario perfecto procedente de Hashem, el Elo de Israel, bajo cuyas alas has venido a buscar refugio. Bajo cuyas alas has venido a buscar refugio. ¡Oh, tremendo! Entonces aprendemos de acá que uno debe convertirse en la primera oportunidad que tiene, ¿sí? Bueno, a mí me pasó algo chistoso. Cuando yo estaba buscando convertirme al judaísmo, siempre que me invitaban, yo no tenía dinero, porque eso cuesta también, ¿cierto? Hay que pagar una sedacá para los gastos del Beit Din que viene aquí a hacer la conversión, para los gastos de la migbe, para los gastos de la boda, porque esa noche todos nos casamos también. Y siempre que me decían yo no tenía, yo no tenía. Y cuando nadie me invitó, sino que un día fuimos a la sinagoga y de casualidad llegaba el Beit Din, inmediatamente ahí estaban los recursos de Baruch Hashem y se hizo el proceso de Gibur. Pues, tremendo. Eso es cuando Hashem dice, pues la primera oportunidad que se debe tener, uno se debería convertir, dice más de Yevamot 48b. Ahora miren esta frase, ¿no? Dice, procedente, que Hashem te dé un salario perfecto procedente de Hashem, el de Israel, bajo cuyas alas has venido a buscar refugio. ¿Cómo así que bajo cuyas alas has venido a buscar refugio? Entonces, mira, nos cuenta que basado en los versículos del Tanakh, aprendemos que hay 5 que tienen alas, ¿sí? Ojo con eso. ¿Quiénes tienen alas? Primero, la tierra. Está escrito en Isaías 24:16 que la tierra tiene alas. Oh. 2, el sol. Malaquías 3:20. Sí, Malaquí 3:20 nos dice que el sol también tiene alas. Ok, 3, las bestias, o sea, las Hayot HaKodesh, ese nombre Hayot, son bestias sagradas, ¿sí? Las Hayot HaKodesh en Ezequiel 3:13 nos dice que tenían 6 alas. Muy bien, los querubín están mencionados también con alas en Primera Reyes, Melahim 8:7. Los serafín están mencionados en Yeshaya 6:2, ¿sí? ¿Y cuán grande es el poder de los Arikim? Que sobre ellos se escribió el Salmo 36:8, que nos dice Teilín 36:8. A propósito de eso, esa frase es la que decimos cuando nos ponemos el talit, ¿sí? Cuando nosotros los hombres nos ponemos el talit, mientras estamos envolviéndonos en los tzitzit, hay una frase que uno debe estar diciendo, y es: cuán preciosa es tu bondad amorosa, Hashem, y en la sombra de tus alas los hijos de los hombres mismos se refugiarán. Entonces cierra el Midrash diciendo sobre este comentario de los 5 más Hashem que tienen alas, ¿cierto? Es cuán elevado es el poder de los justos en el mundo, que sobre ellos se escribe que Hashem mismo es el que los ampara bajo la sombra de sus alas. Tremendo. Es un gran hidush. Muy bien. Cuando uno ama a un converso, está cumpliendo muchas misbot, ¿sí? El Mishneh Torah del Rambam señala 2 específicamente. Dice, mitzvah número 1 que se cumple, Beafta leareja kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok. Y el segundo es la misma específica de Barim 10:19 que dice, amarás al converso porque extranjero fuiste en la tierra de Misraim. Entonces, a veces uno cree que cuando uno cumple una mitzvah cumplió una y no está cumpliendo varias. Caso contrario, a veces uno comete una transgresión y cree que transgredió una mitzvah y no, transgredió hartas mitzvot. Entonces hay que ser muy cuidadoso con nuestro comportamiento. El Midrash Tanhuma nos cuenta que Hashem le dice a Israel, es suficiente que el extranjero ha dejado sus ídolos atrás y vino a vivir entre ustedes, ¿cierto? Yo les digo que lo amen como yo lo amo. Y la razón por la que Akash Baruj ama a los conversos es por los sacrificios que hace para convertirse al judaísmo. Por eso fue que creó una mitzvah especial para amar al converso. Para nosotros Hashem creó una mitzvah especial, amarás al converso. ¿Sí? Esto es un camino de esfuerzo. Yo sé que varios acá están haciendo curso de Gibur para convertirse a Hashem en un año, o en menos de un año. Bueno, Baruch Hashem.
pero eso es un esfuerzo y eso es un sacrificio, ¿sí? Se acabó el sábado hacer lo que no quieren, Shabbat, se acabó el comer cualquier tipo de carne, cualquier tipo de pollo, ¿cierto? Se acabó bueno, muchas cosas, la vestimenta, el estudio, los horarios de rezo, o sea, ser judío es un esfuerzo grandísimo, grandísimo, ¿sí? Pero por eso Hashem quiere mucho a los conversos, porque está diciendo, mire, ellos nacieron en las naciones, no están obligados a guardar la Torah, y aún así deciden convertirse al judaísmo, guardar la Torah, aceptar sobre sí el yugo de la Torah, hombre, estos hay que quererlos mucho más que a los que nacieron, porque los que nacieron no tuvieron la opción de elegir, tanto el de afuera, nosotros, los Hashem, tuvimos la oportunidad de elegir el camino, y ahí estamos. Muy bien, versículo 13, seguimos en Mila Ruth, capítulo 2, dice así: a esto ella dijo, halle yo favor a tus ojos, Señor mío, porque me has consolado y porque has hablado de modo tranquilizador a tu sierva, aunque yo misma no sea como una de tus siervas, ¿cierto? Aquí Rashi nos dice, Ruth demuestra humildad, ¿cierto? Porque manifiesta que no es ni siquiera digna como una de sus siervas, o sea, se vio a sí misma como inferior a sus siervas. Esas son las medidas que debemos aprender. Nosotros debemos no permitir que nuestro ego nos lleve a pensar que somos superiores a los demás, ¿cierto? Ejemplo de ello, Abraham dijo delante de Hashem, yo soy como polvo y ceniza. Se redujo él mismo, Abraham Avinu, a polvo y ceniza delante de Hashem. Pero más aún, el hombre más humilde que existió en toda la historia, Moshe Rabbeinu, nuestro maestro, dijo, ¿qué soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para que peleen contra nosotros? Le estaba reclamando a Israel cuando le pedían que les diera agua. O sea que se redujo a nada. Mientras Abraham se redujo a polvo, Moshe Rabbeinu se redujo a nada. ¿Nosotros a qué nos reduciríamos? Bueno, acá Ruth está reduciendo a que es inferior a cualquiera de las otras mujeres que se encontraba trabajando en la era. Ok. El Midrash Rabbah nos cuenta que Boaz acá le responde. El Midrash Rabbah también trae diálogos, ¿no? Y nos dice que Boaz le responde que efectivamente ella no es como las siervas, sino que ella es como las matriarcas. Tremendo. Porque le está profetizando que iba a ser la matriarca o que iba a tener el nivel de una matriarca. Y así fue, porque al final de ella saldría el linaje real de los reyes de Israel. Muy bien. También encontramos, dice el libro Shenei Jodabrit, que las personas que practican la humildad merecen convertirse en los fundadores de grandes dinastías, ¿sí? Ruth, entonces, podría exigirle a todo el mundo, le hubiera podido exigir, trátenme como una princesa, porque yo soy una princesa moabita, pero no, ella misma a sus ojos dijo, yo soy una más, incluso soy inferior a cualquier sierva que trabaja acá judía. Entonces, mérito de su humildad, vino David Amelech, llamó toda la dinastía de reyes que tuvo a Israel. Tremendo. Aprendamos de las buenas medidas de la humildad, que eso nos va a traer como a nosotros y a nuestros hijos. Pues también enseñan que el gesto de Ruth de asumir la responsabilidad de alimentarse a sí misma y de alimentar a Naomi es un gesto de tal nobleza que permitió a Ruth, permitió a Naomi conservar su dignidad. ¿Sí? Porque entonces recordemos que Naomi se va, eres Israel, era la esposa de él, el hombre más rico de todos, que era Elimelech, y después cuando regresa, entonces ya regresa con trapitos y sucia y delgada, y entonces las mujeres empiezan a decir, uy, esa no es Naomi, esa no es la que se sentaba en los hombros de los otros, y ahora viene acá con harapos y mal vestida y oliendo feo. Entonces la dignidad de Naomi ya estaba mal. Ahora imaginémonos a esa señora anciana teniendo que ir al campo también a mendigar por las mismas de Leque, Peachejica. Entonces, dicen los Jajamín, cuando Ruda asume sobre ella la carga de que yo me alimento a mí, alimento a mi suegra, entonces hizo fue conservar la dignidad de Naomi, ¿sí? Y de esa forma, dicen, ella limpió el nombre de su antepasada que había nombrado a su hijo descaradamente Moab, ¿cierto? Recordemos que ese nombre Moab significa
hijo de mi padre, que fue el nombre que le puso la hija mayor de Lot a su hijo. Entonces, como fue descarada, necesitaba una corrección ahora, que mejor que con humildad, como se comportó. Tremendo. En la Torah también hay una frase parecida a la que le dijo, perdóname, Ruth a Naomi, ¿cierto? Le dijo, por favor, permíteme que, ¿cierto? Entonces nos está diciendo que en ese diálogo está en Shemot 4:18, está hablando Moshe con el Baruj Hu, y le está diciendo, Moshe con Yitro, con su suegro, le dice, por favor, permíteme que regrese a mi Israel. Pues, ¿por qué tenía que pedirle permiso a su suegro? ¿Cierto? Pues aprendemos en realidad de allí, tanto de Moshe como acá, de Ruth, que debemos honrar a nuestros suegros como si fuesen nuestros padres, y eso está en el Shulchan Aruch, en Yoredea, Simán 240. ¿Listo? Y hay una pregunta muy importante, ¿no? ¿Por qué se llama todo este libro Ruth la Moabita? Si ella ya era judía, no hay necesidad de seguirla llamando la Moabita, pero por todo el libro vemos que sigue diciendo Ruth la Moabita, Ruth la Moabita, Ruth la Moabita. ¿A qué se debe eso? Entonces, nos dicen los Jajamín, es para enfatizar su ascendencia y lo difícil que tuvo que ser para una princesa dejar el linaje real por amor a Kadosh Baruj Hu. ¿Sí? Esa es la primera respuesta que dan. Es tremendo. Qué sacrificio. A ver qué hijo de presidente dejaría ser hijo del presidente de su país para convertirse al judaísmo y ser más como nosotros. Nadie lo va a hacer. Pero Ruth lo hizo. Y así mismo, dice los Jajamín, una segunda respuesta podría ser que le faltaba aprender más. Entonces, a veces es llamada Moabí, que le faltaba crecer como Yehudí. Entonces, todavía tenía cosas por aprender, no digamos malas mías, sino cosas por aprender y cosas por mejorar. Entonces, el margen de mejora hace que sea llamada Ruth la Moabita. Muy bien, y también aprendemos del trato de Boaz que el Gesed, ¿cierto? La bondad, no, la benevolencia no solamente se hace con las acciones, efectivamente se requiere acciones para hacer gesed, ¿sí? Se requiere uno tomar y hacer un esfuerzo con su dinero, con su comida, en fin, pero nos dice que acá hasta ahora él no le ha dado nada que no le corresponda por mitzvah, pero sí le dio unas palabras de aliento por lo que está haciendo, sosteniendo a Naomi y sosteniéndose ella, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Eso significa, dicen los Jamim, que el Gesed también es con palabras, con reflexiones, con palabras bien elegidas, porque así no solo se extiende el Gesed a los demás, sino a uno mismo también. Cuando reconocemos las virtudes de otra persona y se las mencionamos, eso es muy importante, porque a pesar de que uno haga las cosas desinteresadamente, sin embargo, le da a uno tranquilidad que alguien resalte que uno hizo una buena acción, uno se siente contento, se siente importante, ¿cierto? No debe ser el objetivo de uno, pero sí debe ser el objetivo de uno expresarlo sobre los otros, ¿sí? Recordemos, se corrige en privado y se felicita en público. Versículo 14. Seguimos, dice así. Y Boaz procedió a decirle a la hora de comer, acércate acá, y tienes que comer parte del pan y mojar tu pedazo en el vinagre. De modo que ella se sentó al lado de los segadores y él le brindaba grano tostado, y ella comía de modo que quedó satisfecha y aún le sobró algo. ¿Cierto? Ok. Entonces, ¿qué significa esto? Que muchas veces nosotros nos abstenemos de hacer el bien, ¿sí? O lo hacemos en una menor medida de nuestras capacidades. Y nos trae el Tanakh ejemplos. Primer ejemplo, Reuben, ¿cierto? Si Reuben hubiera sabido, dicen los sabios, que el hecho de querer salvar a Yosef del pozo y sacarlo de allí y devolverlo a su padre, iba a quedar registrado en la Torá, ¿cierto? Si él hubiera sabido de eso, dicen los de mí, me lo hubiera cargado a Joseph sobre sus hombros y lo habría devuelto a su padre. Pero no lo hizo. ¿Por qué?
No sabía que iba a tener una recompensa de que una acción suya quedara escrita en la Torah. Nosotros, como sabemos que no estamos siendo registrados en un libro importante, ni idea, no lo sabemos. Entonces, que nuestras acciones no sean limitadas. Rubén se limitó, pues no tiene una gran importancia su intención porque se quedó en eso, en una intención. Otro ejemplo, si Aarón hubiera sabido que se escribiría en la Torah que él salió al encuentro de Moshe Rabbeinu, Shemot capítulo 4, ¿cierto? Habría salido con una orquesta musical a recibir a su hermano. Sin embargo, nos dice que simplemente fue y le dio un abrazo y no llevaba nada consigo. Ejemplo, acá 3. Si Boaz hubiera sabido que iba a quedar registrado lo que le entregó a Ruth en el Tanaj, entonces le habría dado las partes más selectas de un becerro y no solo le hubiera dado pan y vino, como mencionaba en el versículo. Entonces, ojo, muchas veces nuestras acciones creemos que pasan desapercibidas, pero en realidad tienen un significado muy importante. Esta semana estudiamos en el Pirkei Avot. Tienes que recordar 3 cosas para no pecar. Número 1, hay un ojo que te ve. Número 2, hay un oído que escucha. Número 3, hay una mano que escribe. Todas tus acciones quedan guardadas. Todas quedan escritas. Así que, inspirémonos en que estos 3, que fueron grandes, Rubén, Aarón, Boaz, se limitaran y hubieran tenido un mayor protagonismo, pero no lo hicieron. Entonces, Chava también nos viene a contar que Boaz le dijo, ven aquí, Alom. Alom es la palabra para decir ven acá, ¿cierto? Y allí le está insinuando a Ruth que David iba a descender de ella, porque esa misma expresión la utilizó David Amelech en segunda de Shmuel 7:18, donde dice, me has traído hasta aquí, ¿cierto? Entonces, muy bien. Rabbi Eliezer enseña también sobre este versículo que el vinagre es bueno en el clima cálido, ¿cierto? Por ello fue que Boaz le dio también vinagre a Ruth, para que untara junto con el pan. Rabbi Shmuel bar Nachmani enseñó que él insinuó que tendría un descendiente como el vinagre, o sea, amargo. Si el vinagre no es que sea muy rico, pero es amargo, sin embargo, en contrastado puede llegar a ser muy sabroso. ¿Cuál fue el descendiente de Ruth que fue como el vinagre? Nos dicen los de el rey Menashe. Oh, porque el hombre con sus acciones parecía un vinagre. ¿Sí? Increíble, pues sí, fue el rey más malvado que hubo en Israel, o uno de los más malvados. Cuando nos dice que ella se sentó al lado y no entre los segadores, ¿cierto? Se sentó al lado, insinuó que el reino de David se dividiría en un futuro porque sus hijos no estarían siempre en el centro de Israel. Entonces está diciendo que en la época de Roham, Israel se va a partir en 2. Eso está insinuado en este versículo. Muy bien. Ahora hay una frase que dice, ella comió, ella se sació y ella le sobró. Entonces, dicen qué significa esa frase. Ella comió, se refiere a los días de David. Ella se sació, se refiere a los días de Shlomo. Y le sobró, se refiere a los días de Sitkiyahu. Esa es el nivel de observancia de Torah que tuvo cada uno de ellos. David, fue increíble. Shlomo, mucho más increíble. Pero nadie como él, ni antes ni después, se llamó el rey Hizkiyahu. El rey Ezequías. Es tremendo. Otra interpretación de los Jajamim sobre estas 3 frases es que ella comió se refiere al periodo de David y Shlomo. Se sació al rey Hizkiyahu, pero en realidad le sobró. Se refiere a Rabbi Yehuda Nasi, el compilador de la Mishnah fundamental fue Rabbi Yehuda Nasi, que si no compila el Mishnah, olvidamos la Torah oral, y hoy en día no estaríamos con el conocimiento que tenemos. Y seguramente que no la pudo compilar toda la Torah oral, pero sí, por lo menos una gran parte de ella se llama la Mishnah, y después de eso está la Gemara, que son las discusiones sobre cada una de esas Mishnah. Mira, como les dice también sobre estos versículos, Mishle 13:25, el justo cae, perdón, el justo come para saciar su alma. Se refiere a Ruth, ¿cierto? Porque la bendición moraba en la boca de la mujer justa. Pero el vientre de los impíos quedará vacío, son los buenos que no se sacian de comer. Okay, el justo come solo para saciar su alma. Likutei Moharan nos cuenta, basado en el Zohar,
que el momento de comer un judío está efectuando una unión entre la Kashbar y la Shejina, ¿cierto? Como le dijo Boaz a Ruth, le dijo, acércate acá y tienes que comer, ¿cierto? Está refiriéndose a que es lo que se hace cuando un yehudí bendice un alimento, pronuncia el nombre de Hashem, es como si estuviera juntando a Hashem con su Shejina, con su presencia divina. Muy bien, ya casi terminamos. 2 minutos más, mis amigos. Estos capítulos sí que tienen profundidad. Ok, ya casi terminamos. Versículo 15. Seguimos en el 15, ¿sí? Sí, ok. Es el versículo 15. Entonces se levantó para espigar. Boaz ahora mandó a sus jóvenes y dijo, déjenla espigar también entre las espigas cortadas y no deben molestarla. Y también... ok, hasta ahí. Entonces, bueno, hay 6 enfoques sobre estos versículos que hemos estudiado. Nos dijo, ven acá, 1, come pan, 2, moja en vinagre, 3, ella se sentó junto a los segadores, 4, 5, él le entregó el grano tostado y 6, ella comió y le sació y le sobró. 6 expresiones diferentes. ¿Qué dice ese versículo? Ven aquí significa acércate a la realeza. Come pan es el pan que comen los reyes. 3, mojar vinagre significa son las aflicciones que vienen también en los reyes. 4, ella se sentó junto a los segadores, es la realeza que fue capturada durante 6 meses por Absalón. Eso se basa en la palabra que se sentó, se escribe mitzat, igual que capturada no se da. Durante 6 meses fue capturado el reino de David por su hijo Absalón. 5, él le entregó el grano tostado, significa que el reino volvió a David después de 6 meses. Ella comió y se sació y le sobró, es porque su descendencia comió en este mundo Torah, comerá la era del Mashiach Torah y comerá la era de la Mamá Torah. Tremendo, ¿no? Estas frases parecen ser una invitación a comer, pero tienen mucha profundidad. Muy bien. Versículo 16 nos dice, y también deben estar seguros de sacarle algunas espigas de los manojos y tienen que dejarlas atrás para que ella las espigue y no deben reprenderla. Están las órdenes que le está dando Boaz a sus trabajadores. Ok. El Midrash nos cuenta, en una oportunidad Rabbi Shimon Barba estaba muy pobre, era una persona muy pobre, ¿cierto? De manera que Rabbi Yohanan ben Zakkai esparció monedas por el camino en el que él iba a la casa de estudios para que las encontrara y así lo ayudó dignamente, ¿cierto? Estamos diciendo acá que está dignificándole la forma de ganarse el sustento. No fue y le sacó una gavilla y le dijo, tome, llévesela para su casa. Simplemente le dio órdenes a los empleados que dejaran caer las espigas para que Ruth las fuera recogiendo. Así iba a salvar su dignidad de Ruth, ¿cierto? En ese mismo orden de ideas, nos cuenta esa historia, que Rabbi Shimon Barba era muy pobre, Rabbi Yohanan sacarle las monedas, hasta que llegó el día que meses ya tenía su sustento, Baruch Hashem. Y también hay otra historia sobre Rabbi Yehuda Nasi, ¿cierto? Que dijo que un segundo. Ya, ok. Rabbi Yehuda Nasi declaró que el terreno no tenía dueño, ¿cierto? ¿Eso a qué se refiere? A que como las monedas habían caído, que dejó Rabbi Yohanan ben Zakkai en el camino sobre una vía pública, entonces era permitido para el que pasara por allí las tomara. Si hay algo en el público, uno pregunta de quién es, si nadie responde, eso es de uno. Ok. En ese caso, lo hizo así también con Rabbi Shimon ben Jalafta para que él pudiera tomar monedas en una situación similar a la que ha pasado con Rabbi Shimon Barba. Ok, entonces uno debe ayudar a una persona necesitada salvaguardando su dignidad. Y los jajamim dicen, ¿y por qué Boaz no se casó de una vez? ¿Cierto? ¿Por qué no de una vez tomó a Ruth y la convirtió en su mujer y Dalía? Yo que era bonita, ella era soltera, él también era soltero, era viudo, ¿cierto? Entonces, primero, porque Boaz estaba muy reciente todavía la muerte de su esposa y de todos sus hijos. Recordamos que todos los hijos de Boaz murieron, nos dice
el Midrash, porque él no invitaba a Elimelech a su mesa. Perdón, a Elimelech no, el papá de Shimshon se llamaba Manoach. Él no invitaba nunca a Manoach a su mesa a comer porque Manoach no podía tener hijos. Y entonces él decía, si yo hago Gesed con Manoach, Manoach nunca me va a pagar y un hijo de él tampoco. Entonces dejó de invitar a Manoach a los banquetes en las fiestas. Y mira que mira, Hashem le mató a todos los hijos a Boaz. Entonces acaso lo que daba a Boaz una oportunidad de poder reproducir, que iba a ser Ruth. Pero estaba muy reciente la muerte de todos y no tenía cabeza para casarse otra vez. ¿Sí? A mí nos enseñan que uno no debe apresurar las cosas, sino esperar el momento adecuado, porque eso nos ayuda a tener una perspectiva y un enfoque a largo plazo, lo que genera al final una ganancia mayor. ¿Sí? Muy bien. Versículo 17, 18 y 19. Ella continuó espigando en el campo hasta el atardecer, después del cual batió lo que había espigado, y esto llegó a ser como un efa de cebada. Entonces lo alzó y se fue a la ciudad, y su suegra llegó a ver lo que había espigado. Después de eso, ella sacó la comida que le había sobrado cuando se había satisfecho y se la dio. Su suegra ahora le dijo, ¿dónde espigaste hoy y dónde trabajaste? Llegue a ser bendito el que se fijó en ti. De modo que ella informó a su suegra con quien había trabajado y pasó a decir, el nombre del hombre con quien trabajé hoy es Boaz. Ok, entonces en un sentido literal, Naomi bendice a quien permitió espigar en sus campos. Le prodigó una bendición a Boaz. Ok, alternativamente está profesando una bendición a la persona que se vaya a fijar en Ruth y la que la case, toda vez que es una persona que venía de muchas desgracias. ¿Sí? El Midrash Rabbah nos cuenta que Rabbi Joshua enseñó, es mayor lo que hace el pobre por el benefactor que lo que hace el benefactor por el pobre. Por eso es que Ruth no respondió que el que trabajó conmigo, sino dijo con quien yo trabajé. ¿Sí? Cuando se hace un gesed, el que más se beneficia es el que hizo el gesed. O sea, que haya un pobre, bueno, pobre, no, digamos una persona necesitada en nuestra mesa comiendo, grande el beneficio para uno que la invitó, más que para el otro está comiendo, se está beneficiando, sí, claro que yes, pero es mucho más grande el beneficio que le trae al anfitrión. Aprendemos de estas frases eh, de Ruth. Ok, y Boaz cumplió esa forma de Barim 15:10. Déjame un segundo, el leo de Barim 15:10. Nos dice por allí la Torah, cuando tu hermano empobrezca, ¿cierto? Sin falta debes darle y no debes ser mezquino en tu corazón al darle, porque a causa de esto a gente lo te bendecirá en todo hecho tuyo y en toda empresa tuya. Entonces, claro, cuando vio que había alguien que no le iba a pagar, él aprendió su lección, ya no lo trató como a Manoach, sino abrió su mano con holgura y vino a ayudarle a Ruth. Entonces este mundo es una rueda de agua, ¿cierto? El que está lleno se vacía y el que está vacío se llena. Si no lo apoya uno al necesitado, entonces al final se verá obligado a regalar su riqueza. Entonces, ¿qué mejor manera de cuidar la riqueza que haciendo gesed? Marcapara enseñó, no existe una persona que no experimente la pobreza. Y si no es él, su hijo lo experimenta. Y si no es él, su hijo, su nieto lo experimenta. O sea, es muy difícil mantener 3 generaciones de personas bien, porque uno de los 3, papá, hijo, nieto, tendrá que pasar por pobreza. Entonces, ok, interesante, es lo que me a mí. Rabbi Eliezer Ben Jacob dijo, la venganza contra los idólatras está en manos de Israel, y la venganza contra Israel está en manos de los pobres. ¿Cómo así? Vamos a leerlo rápidamente. Ezequiel 25:14, y Ezequiel nos dice por qué la venganza contra los idólatras la tiene Israel. Dice así. Ciertamente traeré mi venganza sobre Edom por la mano de mi pueblo Israel, y tendrán que hacer en Edom según mi cólera y según mi furia, y ellos tendrán que saber lo que es mi venganza. Es la expresión de el amo Akadosh Baruj Hu, ¿cierto? Eso significa que cuando Hashem se va a vengar de algún idólatra, utiliza a Israel para que se vengue. Pero cuando es Israel el que comete una transgresión, ¿quién es el que toma la venganza contra Israel? Son los pobres de la nación, como está escrito en Devarim 15:9.
nos dice, cuídate por temor de que llegue a haber una palabra ruina en tu corazón y digas, el año Shemitah, el año de liberación se ha acercado y tu ojo realmente llega a ser poco generoso para con tu hermano pobre y no le des nada y él tenga que clamar a Shem contra ti y ella llegaba a ser un pecado de parte tuya. Y la Torah nos dice que cuando Israel tiene un acusador es cuando niega a sus necesitados el ayuda, cuando se vuelve mezquino. El pobre se queja y Hashem actúa contra Israel. Tremendo. Entonces, mucho cuidado con eso, mis amigos. El pobre está a tu puerta y Akadosh Baruj Hu está a su derecha. Si le das, Hashem te bendice. Si no le das, entonces Hashem exigirá la retribución. ¿Cierto? Así debemos estar agradecidos con incluso los impostores, dice así el Tanaj, incluso con aquellos que piden caridad y no la necesitan, porque si no, si supiéramos para qué va a ser el uso que le van a dar, ¿daríamos o no daríamos? Entonces simplemente damos ya que lo necesita o no lo necesita la persona que está pidiendo una ayuda. Sigue, por favor, Holmes. Esa ayuda que usted dice, ¿eso es para cualquier persona o es solamente los pobres en el pueblo judío? Debería ser entre el pueblo judío, pero dado que estamos con muy pocos Yehudim en nuestro país, entonces se aplica a cualquier persona por igual, ¿sí? En este caso, estamos hablando de dar caridad, de darse de acá, ojo, ¿sí? No de cuando se refiere, por ejemplo, a separar el maaser y entregárselo a alguien, tiene que ser a un Yehudí, indudablemente. Aquí estamos hablando de que si nosotros supiéramos, por ejemplo, no sé, puede llegar alguien a pensar, no le voy a dar a la persona que está en el semáforo porque se lo va a comer en vicio. En cambio, veo más adelante a otra señora con un bebé y dice, a esta sí le doy porque esta sí va a alimentar un bebé. Entonces, uno estaría seleccionando, pero no sabemos si en realidad la señora está ahí porque no quiere trabajar, puede trabajar en otra cosa, y el que está necesitado del semáforo, a ese lo ignoramos, y ese sí no puede trabajar en nada más. Entonces dicen los sabios, así hayan impostores, no sabemos, no nos importa, demos la monedita y ellos verán en qué la usan, eso no es nuestro problema, nosotros cumplimos con la misma de darse de acá. ¿Listo? Muy bien, vamos a terminar. Likutei Moharan nos cuenta, para alcanzar el estatus de un humano, uno debe dar caridad. Esto enseña el Zohar a Kadosh, que solo por medio de la caridad se alcanza el aspecto hombre. ¿Por qué? Porque si uno no da caridad, es como un animal, que un animal nunca da caridad. Entonces, también debe hablar uno con caridad para expresar las palabras, ¿cierto? Porque son las dos cosas que nos diferencian de un animal, la capacidad de razonar y la capacidad de hacer buenas obras. Entonces, si no las hacemos, somos como un animal, es el estatus que nos da David. Somos un animal. Versículo 20, ya nos quedan 3 versículos. Ante esto, Naomi dijo a su nuera, bendito sea él de Hashem, que no ha abandonado su bondad amorosa para con los vivos y los muertos. Y Naomi le dijo, además, el hombre es pariente nuestro, es uno de nuestros recompradores. ¿Cierto? Ok, entonces usó ahí una frase, alimenta a los vivos, se refiere a Naomi y Ruth, sustenta a los muertos, se está refiriendo al matrimonio levirato que se va a ir cristalizando en los próximos 2 capítulos. Y luego, también haciendo gestos a los fallecidos, preservando su nombre, preserva los nombres de los fallecidos, porque esa ley del levirato, la ley de Ibum, nos dicen que si fallece un hombre y no deja descendencia, su pariente más cercano se debe levantar y casarse con la viuda, levantarle descendencia al nombre del muerto. Ok, entonces aquí estamos aclarando que Boaz en este momento tenía 80 años y Ruth tenía 40 años. ¿Listo? Muy bien. Versículos 21 al 23, con esto cerramos. Entonces dijo Ruth la moabita, también me dijo él, cerca de las personas jóvenes que son mías es donde debes quedarte hasta que hayan acabado toda la siega que tengo. Por lo tanto, Naomi dijo a Ruth, tu nuera, mejor es, hija mía, que salgas con las jóvenes de él para que no te causen incomodidad en otro campo. Y ella continuó quedándose cerca de las jóvenes de Boaz para espigar hasta que se acabó la siega de la cebada y la siega del trigo, y siguió morando con su suegra. Entonces, aquí cerrando, el Talmud Yerushalmi nos cuenta que Boaz le insinuó la intención de desposarla,
cuando le dijo que esperara hasta el final de la cosecha, ¿cierto? Y normalmente son 2 o 3 meses, ¿cierto? En realidad son 3 meses, que dura una estación, la temporada de la cosecha. ¿Y por qué le dijo que esperara 3 meses? Muy sencillo, mis queridos amigos, estas leyes están en Masejet Ketubot, Masejet Yevamot, Masejet Kiddushin. Todos los libros que nos hablan de matrimonios nos dicen que una mujer cuando se divorcia debe esperar 3 meses para volverse a casar, o cuando queda viuda, 1 año. ¿Y esto por qué es? Porque si se casara de una vez al otro día del divorcio y llega a quedar embarazada, ¿de quién es el niño? ¿Del esposo número 1 o del esposo número 2? Entonces, la Torá, Hashem es muy sabio y nos dice, una mujer tiene que esperar 3 meses para volverse a casar. Entonces, cuando Boaz le dice, quédese hasta el final de la temporada de la siega, está diciéndole quédese 3 mesecitos porque Boaz venía con la intención de casar, de desposarse con Ruth y sabía que tenía que cumplirse la alajá, solo que simplemente se la presentó como una ventaja de que podía seguir espigando allí en los campos. Bueno, mis amigos, esto es el estudio de hoy, Ruth 2. Los capítulos están súper cargados, súper profundos, es mucha información para digerir. Los videos están quedando subidos a YouTube. Si ustedes quieren verlos después con más calma, mírenlos. Si hay preguntas, por favor. Esto es totalmente abierto, no las sabemos todas, pero Baruch Hashem, intentaremos responderlas. Bueno, por mi parte, les deseo a todos una feliz noche. Nos vemos mañana desde Hashem a las 8 nuevamente. Mañana vamos a tener un tema interesante. Mañana nos vamos a demorar un poquito. Mañana vamos a hablar de Jacob Avinu y Esav. Aparecen el par de gemelitos. Y hay mucho que contar sobre esos 2 gemelitos. Entonces, invitados, 8 p.m., par de Torah. Y les deseo a todos Laila Tov Lekulam. Laila Toja, Vivi. Gracias. Laila, todo.